Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy, para hablar de este libro, El ocaso de Occidente, nos acompaña ni más ni menos que su autor, Luis Sáez Rueda. Bienvenido, Luis. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Voy a presentar a Luis, es doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Granada, nació en Almería en 1963 y es uno de los filósofos españoles más destacados de la actualidad. Es autor de numerosos trabajos en revistas especializadas y coeditor de varios volúmenes colectivos en los que ha centrado sus focos de interés en la ontología crítica, el nihilismo, el pensamiento de la diferencia, la relación entre filosofía y psicopatología, el neobarroco y el pensamiento trágico. Entre sus libros se encuentran movimientos filosóficos actuales, el conflicto entre continentales y analíticos, Occidente enfermo, Ser errático y el malestar de Occidente. De hecho, Ser errático podríamos decir que es el libro que precede a este otro, al ocaso de Occidente, publicado en Herder, en una colección, si no me equivoco, dirigida por Manuel Cruz. Ujú. Y bueno, entre los maestros y amigos del profesor Luis se encuentran, por ejemplo, Pedro Cerezo, que fue profesor suyo y que yo creo que abrió algunos de los focos que más tarde Luis continuará más en contacto con algunos filósofos de la deconstrucción, por ejemplo, temas como el neobarroco, ¿no? Siendo Pedro Cerezo un experto en literatura, en pensamiento español y a través de su literatura, y el diálogo, que también es un tema que le interesa mucho y que de hecho aparece en el ocaso de Occidente, solo que un poco en un tono más elegíaco en referencia a su desaparición. Y José Antonio Pérez Tapias, que aunque yo creo que es un poco mayor de edad, también es una especie de amigo, ¿no? De también discípulo de Pedro Cerezo. Y bueno, por si quieren ustedes seguir a Luisa Rueda, que yo le invito a hacerlo, tiene un programa extraordinario, un canal en YouTube, Filosofía para Todos, donde durante el confinamiento pues fue subiendo, yo creo que eran clases de filosofía sobre distintos de los autores de la filosofía contemporánea que él ha estudiado. Por ejemplo, Husserl, Heidegger y luego pues otros autores como Weber, la Escuela de Frankfurt, Deleuze, Derrida, Merleau-Ponty, Walter Benjamin, Guy Debord, Baudrillard, Lacan, Nancy Agamben o Badiou, que son un poco los que van saliendo en el libro. Pero bueno, por empezar ya ahora sí la entrevista y con las preguntas del libro. Bueno, el libro se llama El ocaso de Occidente y hay un libro muy famoso de Oswald Spengler que salió hace ya más de 100 años y que, bueno, quizás hoy haya envejecido mal, pero en su momento tuvo un gran éxito, que es La decadencia de Occidente. ¿Qué ha cambiado en nuestra civilización para que hayamos pasado de esa decadencia a este ocaso y sigamos todavía pues lamentándonos por lo que estamos perdiendo? Bueno, el libro de Spengler es muy interesante y dice muchas cosas de las que se puede aprender, pero está planteado de tal manera que entiende el desarrollo de una civilización como el desarrollo de un ser vivo. Y por eso lo estratifica o lo divide, ¿no? En nacimiento, desarrollo, plenitud y decadencia finalmente. Entonces, este es un posicionamiento organicista que debe mucho a la configuración mental biologicista, me parece a mí. A pesar de eso, tiene mucho interés, ¿no? Hay otros autores que se han referido también a declive de la civilización, como Huntington en el choque de civilizaciones, ¿no? Y pues lo achaca a eso, al conflicto que hay inevitable, según él, entre diversas civilizaciones, la occidental y la islámica fundamentalmente, ¿no? Y bueno, recientemente están apareciendo también, porque es obvio, es un tema que vemos, ¿no? Con evidencia que no es solamente una sociedad particular, sino que es un problema a nivel civilizatorio lo que está teniendo lugar, ¿no? Bueno, en mi caso, pues no sigo un planteamiento así, ¿no? Ocaso significa, es es la puesta del sol. Entonces, el ocaso de una civilización es su oscurecimiento, podríamos decir, ¿no? La aparición de una noche, utilizando la metáfora, tras la cual puede venir una nueva mañana, ¿no? Un amanecer.
Por tanto, no hay aquí como una especie de destino que conduzca a la civilización necesariamente a una decadencia porque ha llegado ya su hora, ¿no? Que es el planteamiento de Spengler. Bueno, ¿qué ha cambiado? Desde, en fin, concibo la civilización eh, como una autoorganización cultural. La cultura es la dimensión profunda de la civilización y no es la cultura, pues, el conjunto de ideologías o algo así, ni es tampoco el conjunto de tradiciones que nos ligan con el pasado, sino que es un estrato profundo que está ligado a la naturaleza y que constituye como una especie de potencia, ¿no? De fisis, por eso hablo de fisis cultural, que se autoorganiza. Un ser vivo se autoorganiza, pero mucho más el ser humano, porque el ser humano no tiene una esencia fija a la cual se ajusta. El ser humano se caracteriza porque se hace a sí mismo. Entonces, si complicamos esta noción de hacerse a sí mismo, llegamos, ¿no?, a una idea más compleja, ¿no?, que quiere decir que el ser humano se genera a sí mismo. Es autogenerador, o como me gusta decir a mí, autogestante, o sea, ¿no?, se hacen hacer a sí mismo. La cultura, pues, tiene esta capacidad, ¿no? Es el conjunto de visiones del mundo entretejidas, un modus operandi, un modo de hacer y un modo de vivir, pero todo ese entretejimiento subcutáneo que hay en la civilización es autogenerador. Entonces, ¿qué ocurre? Desde la modernidad se están desarrollando procesos que son fuerzas ciegas, es decir, fuerzas que se separan de la voluntad humana, se autonomizan, adquieren una inercia propia y se convierten en un dinamismo que funciona con la inexorabilidad de las leyes. Podríamos decir, en sentido metafórico, que se convierten en un destino. Si utilizamos este término, un destino es todo lo contrario de una autoorganización, de una autogeneración, ¿no? Y esas fuerzas son fundamentalmente tres a mi juicio, ¿no? Que la he ido pergeñando a lo largo de mis escritos, ¿no? La primera es muy obvia, ¿no? Es la del capital. Pero el capital se tiene hoy como el único proceso ciego que coarta la libertad de Occidente y oprime la civilización. Y a mí me parece que no, que esa es una perspectiva monolítica y hay otras fuerzas. En particular hay dos que me interesan mucho, además de la del capital. Una de ellas es la que se puede llamar la racionalización procedimental. El mundo de la vida en el que estamos, el mundo cotidiano, el mundo de la vida al que pertenecemos, tiene la capacidad, ¿no?, es un ser salvaje, como decía Merleau-Ponty. Es capaz de crear reglas que nos aplicamos a nosotros mismos, pero sin el uso de reglas. Y esto es fascinante, ¿no? Creación de reglas sin regla. Y la racionalización procedimental tiende a reglar lo irreglable. Hoy está por todas partes, ¿no? Aquello que no se puede sujetar a un procedimiento, a una pauta que se puede formalizar, que se puede estructurar de modo objetivo, simplemente no es, desaparece de la existencia. Y eso, pues, conduce a una desacralización, como decía Weber, ¿no?, desencantamiento del mundo de la vida, o como decía Hölderlin, a una huida de los dioses, que no tiene nada que ver con lo teológico, ¿no?, sino con la huida de lo misterioso que hay en la vida y en el mundo. Y la tercera es el espíritu de cálculo. Proviene de nuestra modernidad porque se desarrolló ahí un paradigma de conocimiento, de saber, basado en la macesis universalis, que es un intento de ordenación de todo lo real en función de patrones, como decía Descartes, de orden y medida. Y eso también es una fuerza ciega que está en nosotros y organiza muchísimos procesos, ¿no?
En fin, estas tres fuerzas se entrelazan y dan lugar a diferentes dispositivos según, ¿no? Una prime más u otra. Entonces, las fuerzas ciegas se introducen, ¿no? Penetran en el dinamismo autogenerado de la cultura y la colapsan. Generan esta noche de la que he hablado, ¿no? En ese caso no nos hacemos a nosotros mismos. Una cultura no se hace ya a sí misma, sino que se deshace en la medida en que empieza a depender de un destino, de una ley de ahí, de una ley que se le impone como un destino, de estas tres fuerzas ciegas. Por eso es un proceso que a mí me gusta llamar autófago, y es que implica que nuestro desarrollo, nuestro progreso, significa un retroceso, una involución, ¿no? Porque todo nuestro desarrollo depende de la vinculación a estas fuerzas ciegas, ¿no? Entonces, por simplificarlo un poco, podríamos decir que quizás el libro de Spengler sea más historiográfico y el tuyo se centre más en la cultura y por lo tanto, entre todos los autores que citas, quizás el principal o aquel el que más se asemeja es a Nietzsche, porque también utilizaba ese tipo de imágenes de la noche, ¿no? Un poco, y el del desierto, que más tarde hablaremos, que tú también recoges en tu libro. Y de hecho, entonces podríamos hablar de un nuevo malestar de la cultura, que se ha actualizado con respecto al que ya identificó, por ejemplo, Freud, y en el que tú hablas literalmente de la experiencia de un vacío velado, opaco y sombrío, como si de un misterio indescifrable se tratase, y defines el vaciamiento como una muerte en vida. Entonces, estas dos realidades, la de la experiencia de un vacío y la del vaciamiento, la de esa muerte en vida, ¿cómo se pueden entender racionalmente? ¿Qué es lo que pretendes tú hacer en el libro? Porque todos lo experimentamos, es ese malestar que todos sentimos, pero muchas veces la gente no sabe identificarlo. Tú aquí lo que haces es perfectamente calcular en qué consiste, y cuando tienes ese cálculo, cuando con lucidez sabes de qué se trata, ¿cómo puedes entenderlo como haces tú racionalmente sin enloquecer? A mí es la pregunta, como Nietzsche, ¿no? Que es la pregunta que se me viene. Sin enloquecer, sí. Bueno, habría que distinguir para entender esto entre un malestar con objeto y un malestar sin objeto. Eh, Conocemos con más asiduidad y de un modo más directo el malestar con objeto. Nos sentimos mal por la muerte de un ser querido o por una coacción determinada que conocemos y es identificable. Ahora bien, las fuerzas ciegas de las que he hablado son procesos anónimos y entonces generan una coacción que no tiene objeto. No tiene una infinidad de consecuencias, de manifestaciones, ¿no? Con objeto. Pero ellas mismas producen una coacción que es, por así decirlo, muda, ciega también. Y este malestar sin objeto es un malestar que ya no pertenece al individuo, pertenece a la colectividad. A la colectividad como un conjunto que es mayor que la suma de sus partes. Y entonces está claro que ese malestar penetra en el psiquismo de cada individuo, pero no pertenece a él. Pertenece a la comunidad y se puede decir que pertenece a todos y a ninguno en particular. Bueno, pues este plus que tiene el malestar, ¿no? Por ser un malestar sin objeto y pertenecer a una dimensión a la cual pertenecemos nosotros y que desborda nuestra subjetividad, se torna en un malestar que no sabemos de dónde viene. Es cuando nosotros nos sentimos mal y decimos, bueno, pero es que no sé por qué, ¿no? Están creciendo patologías en este sentido, ¿no? De enfermos que le dicen al psiquiatra, pues mire usted que me siento mal, pero no me va nada mal la vida, es que no sé por qué. Bueno, ese malestar sin objeto es el que nos tiene el que está creciendo, ¿no?
y del cual no tenemos conciencia, porque lo privatizamos. Nosotros acudimos a un médico, ¿no? Y entonces ese malestar lo transformamos en malestares íntimos, nuestros, de nuestra historia, de nuestra biografía, etcétera, pero no nos pertenece a nosotros. Entonces intentamos privatizarlo, subjetivizarlo para defendernos de él. Por eso, pues produce es, es un malestar inasible, como si procediera de un lugar misterioso, ¿no? Cuando lo experimentamos. No sé qué me habías preguntado más al respecto. No, era Eh, para hablar de los conceptos del vacío y de la muerte en vida, pero bueno, yo creo que se ha entendido. De hecho, lo que estabas diciendo me ha hecho pensar que incluso cuando hay un problema común, mucho más identificable, como es, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, la respuesta que se da, por ejemplo, en los medios de comunicación es hablar con psicólogos, ¿no? Tenemos todos los días la televisión, los periódicos llenos de psicólogos que precisamente tratan esta pandemia, que es una experiencia ya no solo que esté sufriendo una sociedad, sino que está sufriendo a nivel global toda la sociedad humana, podríamos decir, y se quiere tratar también a nivel individual con psicólogos y viendo cómo le ha afectado a cada uno en vez de pues llamando a un filósofo, llamando a un sociólogo, que lo que haga sea precisamente tratar los problemas que son comunes a todos y los problemas culturales que esto va a dejar, ¿no? Es una exactamente, ahí hay un ejemplo perfecto, ¿no? El que ha sacado, porque hay problemas que son transindividuales. En fin, lo que hacemos en el caso de la pandemia muchas veces es que lo individualizamos, lo subjetivizamos, lo hacemos personal, ¿no? Pero eso es como una huida del problema. El problema apela a una transformación colectiva entera, ¿no? También, respecto a lo que has dicho, que se trata, el malestar implica como una especie de muerte en vida, ¿no? Nosotros, ¿en qué consiste, bien pensado, una crisis profunda, por ejemplo, de un individuo, una depresión profunda, ¿no? Bueno, el individuo se hace a sí mismo, como hemos dicho. En una depresión profunda, ese hacerse a sí mismo, esa autogeneración, es sustituida por un ajuste a procesos que se hacen ciegos. Crecen en nosotros mecanismos que se separan de nuestra voluntad y que entonces funcionan en la trastienda de nuestro psiquismo como leyes, ¿no? Pero la sujeción a leyes es la muerte. Cuando un ser vivo muere, pues lo que hace es que lo que ocurre es que su autoorganización, su autogénesis, ¿no? Se disuelve en las leyes físico-químicas del medio. Bueno, pues aquí también en una patología, no ya individual, sino civilizacional, ¿no? Eh, eh, la comunidad se disuelve en leyes que son destinales, funcionan de un modo inexorable, estas fuerzas ciegas, ¿no? Y entonces eso equivale, sin metáfora, equivale a una muerte, a una disolución de la autoorganización en función de un sometimiento a leyes. ¿Qué relación habría entre este libro y el anterior, Ser Errático, el anterior en su producción, que digamos este sería una continuación, aunque yo creo que se pueden leer independientes, de hecho yo lo he hecho, es verdad que se pierde una parte del contenido, pero bueno, yo creo que este libro también se explica bien por sí solo, pero ¿qué relación tendría con Ser Errático en cuanto a continuador? Bueno, voy intentando en la medida en que puedo, ¿no? Desarrollar, ¿no? Un punto de vista propio acerca del ser, de lo humano, ¿no? Y en este primer libro, en ser errático, lo concebí eh, eso como el ser humano como errático, lo cual no quiere decir que esté sin orientación, ¿no? Errático quiere decir que es un ser del intersticio, del medio, porque constituye una tensión entre centricidad y excentricidad. Con ese par de conceptos juego.
siempre, ¿no? La centricidad es nuestra pertenencia a la existencia, nuestra pertenencia a una cultura, nuestra pertenencia a un modo de vida. Siempre estamos inscritos, finitos en esa pertenencia. Pero no podríamos pertenecer si al mismo tiempo no nos extrañásemos, ¿no? Porque si no nos extrañásemos de aquello que es para nosotros inmediato, ni siquiera eso sería reconocible para nosotros. Luego, por el mismo acto por el que estamos insertos en un mundo, estamos extrañados y por tanto extraditados de él. Entonces, habitar y deshabitar, ¿no? Pertenecer y extraditarse son dos caras de una misma moneda. Hay una tensión, ¿no? Y esa tensión es la que forja el dinamismo, ¿no? Del hacerse a sí mismo, el dinamismo humano, ¿no? En fin, en Ser Errático, pues intenté esclarecer esto en discusión con diferentes perspectivas filosóficas contemporáneas, porque uno cuando dice algo, creo yo, tiene la responsabilidad, ¿no? de medirse con los autores y las líneas fundamentales de su época, ¿no? Y entrar en diálogo con ellas. Y en el ocaso de Occidente lo que he hecho es una aplicación, ¿no? Eh, no se trata ya del ser humano en general, ¿no? Sino de su praxis cultural, ¿no? Cómo tiene lugar esa tensión céntrico-excéntrica. Entonces, la cultura es la dimensión excéntrica, porque la cultura como esta autoorganización de modos de ver, posicionamiento, de una praxis determinada, de un modus operandi y un modus vivendi, ¿no? Es una autoorganización creativa que tiende a excederse. Es una dimensión problemática que tiende a romper cualquier límite y creativamente a extenderse. Pero es una dimensión intensiva que está contenida en unos límites. Y esos límites son los que ofrece una determinada sociedad. El mundo sociopolítico es la limitación del mundo cultural, que tiende excéntricamente a romper cualquier límite sociopolítico. Entonces ahí hay una tensión céntrico-excéntrica, ¿no? Esa articulación entre el submundo cultural que tiende a expandirse en riqueza, ¿no? Y una contención transitoria, ¿no? Marcada por la organización sociopolítica, constituye la tensión básica de la civilización, a mi juicio, ¿no? Luego, el mismo concepto de cultura, cuando lo pones en relación con naturaleza, que yo creo que es una de las partes más interesantes del libro, de este libro, quiero decir, del ocaso de Occidente, es cuando sacas un concepto que yo creo que es propio, es tuyo, que es el de caósmosis, que es verdad que es un concepto que a mí me costó bastante entender, pero que una vez lo entiendes, lo que hace es precisamente mostrar cómo cultura y naturaleza son, y cito también textualmente, el haz y el en vez, ¿no? Un poco como la cara y la cruz, como decías, de una relación entre orden y caos, entre caos y ósmosis. ¿En qué consiste este concepto de caósmosis que tú utilizas para explicar la relación entre naturaleza y cultura? Bueno, no es original porque el concepto lo utiliza ya Simondon desde la física y la biología y desde la teoría de la cultura, y también Deleuze, que tiene una gran herencia de este autor. Pero yo lo he aplicado, ¿no? Lo he configurado en base al análisis de la constitución de una civilización. Se puede decir que la caósmosis es el tipo de orden que tiene una autoorganización creativa, una autogeneración, porque esa autogeneración no es simplemente un caos, no es simplemente ahí pues un totum revolutum, ¿no? de propensiones y posiciones, etcétera, sino que tiene un cierto orden. Y analizar ese orden es algo que es un reto en la filosofía contemporánea. Estamos acostumbrados desde la modernidad a concebir el orden como sujeción a una ley. El orden es
ante todo, el orden causal, ¿no? Que liga una causa con un efecto, ¿no? A través de una ley. Todo lo que no tiene un orden de ese tipo, pues para nosotros es caos. Bueno, pero hay otro tipo de orden. Hay otro tipo de orden que no se configura mediante una ley. Ese orden se configura mediante endoconsistencia, ¿no? Se puede pensar en una orquesta en la que están interviniendo diferentes músicos. Entonces, claro que hay reglas y leyes, las leyes de la música, las reglas, ¿no? que articulan los sonidos, que son prácticamente matemáticas, ¿no? Pero son condiciones de posibilidad que no son suficientes, ¿no? Los que ahí intervienen hacen algo con esas reglas, con esas leyes. Y ese plus, eso que hace, ¿no? Es una autoorganización en la que entran en consistencia recíproca, ¿no? Y se puede decir que hay una normatividad interna, pero que es una normatividad naciente, en estado naciente, a cada paso. No sé, hay procesos, ¿no? En la naturaleza que tienen este aspecto. Por ejemplo, una bandada de pájaros, un cardumen de peces, ¿no? Nuestra vida personal es como la generación de una sinfonía endoconsistente, pero también tiene pues una versión científica. En la física se ha desarrollado desde Heisenberg, ¿no? Eh, y se ha llamado a ciertos procesos de partículas eh, eh, subatómicas como procesos de resonancia, en los que es curioso, pero la longitud de onda que determina a un elemento, a una partícula, bueno, en un conjunto determinado, ¿no? Se observa que el movimiento del conjunto no procede según la suma de las longitudes de onda. Tiene una longitud de onda específica que no depende de la suma. Luego hay un movimiento autónomo del todo que está por encima de la suma de las partes. En tu libro dices que el filósofo es aquel que despierta. Y yo te pregunto que por qué una ética de la lucidez merece la pena, ¿no? Porque es que es verdad que muchas veces esta lucidez con la que analizas la cultura produce desasosiego. Por lo menos a mí, a la par que me iba abriendo los ojos con respecto a muchas de las cuestiones de la sociedad y tiempo después de haber leído el libro, ya digo que todavía cuando en el televisor aparecen ciertas formas de tratar problemas culturales, sigo rememorando pasajes del libro, pero que es verdad que la lucidez tiene ese componente de desasosiego implícito, ¿no? Entonces, haciendo un símil con la película Matrix, habría muchos que escogerían o que escogeríamos incluso la pastilla azul frente a la pastilla roja, ¿no? ¿Por qué por qué es importante despertar, ser un filosofar, una ética de la lucidez? Bueno, eh, ¿de dónde surge la lucidez en el ser humano? Hemos dicho que el ser humano es una tensión entre pertenencia céntrica, que es como una inmersión, ¿no? Un fundirse con la circunstancia, y esto está en tensión con una extradición excéntrica. La excentricidad desde otro punto de vista, ¿no? Es la capacidad de observar desde fuera, de contemplar desde fuera, y de ella depende la admiración, la devoción, el respeto etcétera. No habría mundo para nosotros si no podemos mantener esta posición excéntrica. Entonces la lucidez surge de nuestro posicionamiento excéntrico, ¿no? Que no puede salir completamente del mundo, pero es una tendencia de autoextradición y de extrañamiento respecto a todo lo que, a todo lo que hay. Una ética de la lucidez intenta restablecer, ¿no? Este extrañamiento que es humano y que el ocaso de Occidente está arrasando. No nos extrañamos.
las preguntas que hacemos, las preguntas que nos hacemos son, como decía Merleau-Ponty, preguntas de superficie, que no se realizan sobre la pregunta, la interrogación de fondo que suponen esas preguntas concretas, ¿no? Cada ser humano es una interrogación viviente y una cultura también es un conjunto problemático viviente. Sobre eso no nos preguntamos. Nos preguntamos sobre detalles de la capa superficial, sociopolítica, etcétera. Entonces, recuperar el extrañamiento es recuperar nuestra posición en el mundo y recuperar, ¿no?, nuestro saber de pertenencia a una civilización y, por tanto, la posibilidad de salir de esta situación de autofagia, ¿no? Hay muchos que toman la pastilla azul, ¿no? buena metáfora. Bueno, yo creo que todos, en mayor o menor medida, ¿no? Y en ese caso, pues, se produce esa muerte en vida, ¿no? Esa vinculación a fuerzas ciegas, dinamismo ciego, ¿no? El caso es que si tomamos la roja, es que estamos en una situación complicada, ¿no?, pues la solución que de ahí resulta, ¿no?, es la extradición, somos extraditados, ¿no?, somos expulsados de la sociedad. No sé si respondo, ¿no? Sí, yo creo que sí. En el libro hay algo que yo creo que lo diferencia de otros muchos libros de pues algunos filósofos actuales como Agamben, que tienen también esa especie de afán arqueológico de llegar hasta el fondo de la cuestión. Tu libro llega hasta el fondo de la cuestión, digamos que hasta el fondo de esa noche, de ese ocaso en el que estamos inmersos. Y de pronto al final del libro hay algo que a mí me pareció fascinante y que no me esperaba, que es de pronto una vuelta hacia lo que llamas luces de aurora, que sería el neobarroco y el espíritu trágico, que yo creo que esto conecta precisamente con la filosofía de quien ha sido maestro tuyo, Pedro Cerezo, que es verdad que él más enfocado en filósofos, pues por ejemplo, en autores literarios del siglo de oro o en filósofos modernos como Miguel de Unamuno. Tú eso lo recoges, pero también lo haces tuyo y lo llevas por otra serie de autores, pero lo que creo que lo diferencia es que no te acostumbras a esa noche, no planteas eso como final, como punto final, como fin de la historia, como aquí acaba, sino que auguras la llegada de una aurora y también te atreves un poco a decir por dónde puede ir esa aurora. ¿En qué consistiría este neobarroco y este espíritu trágico? ¿Qué podemos esperar de estas dos líneas como luces de aurora? Sí, claro, esto surge de la convicción de que una visión que afirma que nuestra cultura está detenida, que está en colapso, que se devora a sí misma, etcétera, no es un catastrofismo. Es un catastrofismo si se dice que es una decadencia irremediable, ¿no? Pero si se dice que es un ocaso, que es una noche, puede surgir, entonces, en cualquier momento, el amanecer. Y bueno, a mí me parece que en nuestra cultura occidental, en la occidental, pues puede ayudarnos, en primer lugar, el pensamiento trágico, que hay un elemento fundamental del pensamiento trágico que nos llega desde nuestra cultura fundadora griega, ¿no?, y es que en él siempre se enfrenta un héroe, un ser humano, que se quiere hacer a sí mismo frente a un destino que le sobreviene, ¿no? Y en eso consiste la situación trágica, ¿no? ¿A qué, cómo responde el héroe trágico? Recurriendo a la dignidad, ¿no? Está envuelto en el destino, pero el destino no puede tocar algo más allá de su comportamiento externo. No puede tocar su alma, que está dirigida por la dignidad, por la necesidad de elevarse, ¿no? En fin, pero nosotros estamos en una situación así, ¿no? Como acabo de decir, pues no estamos ante procesos que simplemente estén vinculados al gobierno o a la voluntad de algunos individuos. Estamos ante fuerzas ciegas que se han autonomizado y son el nuevo destino, ¿no?
Por tanto, necesitamos una actitud trágica que sepa enfrentarnos a él y despertar nuestra dignidad heroicamente. Y ya sé que estoy hablando de cuestiones que hoy no tienen mucha recepción, ¿no? Porque es que lo heroico, ¿no? Y lo épico, pues parece que ha muerto. Pero reivindico esa actitud para salir de la situación en la que estamos. El barroco incluye una dimensión trágica. Y el barroco es una filosofía del XVII, de nuestro siglo de oro hispano, ¿no? Que como los españoles, pues no solemos valorar nuestra propia tradición de pensamiento, pues a veces desconocemos. El barroco es precisamente una época muy parecida a la nuestra. Se produce en el siglo XVII una primera globalización y se experimenta que hay fuerzas ciegas. El capitalismo está comenzando. Hay fuerzas ciegas que proceden de la administración de un Estado que tiene una extensión enorme. En fin, fuerzas que se experimentan como indisponibles, ¿no? Y el barroco es una respuesta creativa impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Para sobreponerse a esa sujeción, ¿no? Es una especie de reencantamiento del mundo en el que el ser humano se reconoce no como ligado a esas fuerzas del destino, sino como propenso a elevarse, ¿no? Afirmando lo eterno. En esa época, pues claro, lo eterno está vinculado a lo divino, pero se puede recuperar actualmente esto sin tintes necesariamente teológicos, ¿no? Siendo esa elevación a lo que tiene dignidad de eternizarse, ¿no? De permanecer. Entonces, el barroco pertenece a nuestra cultura del sur, no solamente es española, es lusa también y es latinoamericana. Y bueno, a mí me extraña cuando hablo con profesores que son alemanes, ingleses, franceses, hay muchos que no conocen, no saben ni siquiera qué es el barroco hispano. Yo creo que deberíamos volver a nuestra propia tradición y extraer de ahí los potenciales, ¿no? Y por eso recurría yo a, a, a dos tipos de ethos, ¿no? Que se pueden vincular. Al ethos trágico, frente al destino, y el ethos barroco que puede configurar una respuesta, ¿no? Frente eh, a una cultura que está dominada por dinamismo autonomizado. No deja de ser curioso ese desconocimiento cuando muchas veces autores como Schopenhauer reconocían en Calderón o en Gracián influencias directas, o por ejemplo Freud, que era un gran admirador de Cervantes, ¿no? De hecho, tuvo con un amigo una sociedad de Rinconete y Cortadillo. Si te parece, voy a leer una cita del libro, por destacar una, y te hago una pregunta sobre ella. La cita dice así: sin comunidad y sin pueblo nos experimentamos vacíos, porque ello significa el vaciamiento de la cultura. Sin comunidad y sin pueblo nos experimentamos condenados a la soledad. No a esa soledad productiva que es necesaria para todo tipo de creación, sino a esa soledad desoladora de quien tiene que gestionar su propio sufrimiento sin ayuda de nadie. Pseudocultura o cultura fantasmática, en la que la estresante organización del vacío esconde la verdad, una distensión fatal de potenciales. Y sobre esta pregunta lo que te quiero preguntar es por qué se ha producido esa disolución de la comunidad que nos ha dejado aislados, ¿no? En una soledad sin cultura. Bueno, podemos partir de la base eh, a la cual me he referido al principio, ¿no? La civilización, ¿no? Tiene dos caras. La cara cultural, que es esta cara que se autogenera y que es physis y que está en ligazón con este ser salvaje de la naturaleza, y es un conjunto problemático y está ligado a su limitación, ¿no? En un orden determinado sociopolítico. Bueno, eh, solemos pensar la comunidad y el pueblo como instancias atómicas, no instancias relacionales, ¿no? O se habla de pueblo o se habla de comunidad, y
Hay todo un pensamiento de la comunidad, Gamben, Nancy, etcétera, que yo aprecio mucho, ¿no? Pero yo creo que se equivocan en que no aprecian la tensionalidad que hay eh, por un lado, comunidad y por otro lado, pueblo. Un dinamismo, un devenir solamente puede tener lugar si hay una tensión interna. Entonces, esa tensión interna hay que analizarla. A la tensión entre la cultura y lo sociopolítico es paralela la tensión entre comunidad, que es lo céntrico, ¿no? Pertenecemos a una comunidad y esa comunidad es dada. Tiene la, la comunidad siempre tiene unos límites determinados. Ahora bien, el pueblo se puede pensar como lo excéntrico, como la extradición de toda comunidad. El pueblo no existe, insiste. El pueblo es inmaterial, se puede decir. El pueblo busca siempre una comunidad, pero desborda toda comunidad. Por tanto, hay una tensión entre este elemento de centricidad y el elemento de excentricidad del pueblo, ¿no? Ahora bien, en nuestra situación civilizacional, ¿no? Como hay una parálisis, ¿no? Como he intentado aclarar, estamos abandonados a un proceso ciego general que es el del progreso. Entonces, el progreso es nuestro mito mayor. Pero progreso, ¿qué significa? El progreso lo dictan esa fuerza ciega. El progreso es un progreso que tiene lugar solo en cantidad. No lo, hemos perdido la noción de progreso cualitativo. Por ejemplo, el ilustrado, un progreso en autonomía, o un progreso en riqueza de valores, un progreso en ampliación de nuestro horizonte, de nuestra visión del mundo. El progreso es simplemente cuantitativo. Avance económico, avance tecnológico, avance transhumanista en la superación de nuestros problemas orgánicos, ¿no? Aumentar nuestra vida. Todo va por ahí, ¿no? Entonces nos sentimos necesariamente en deuda infinita, porque ese progreso que es inacabable, además está ahora organizado temporalmente en un vértigo de acción. Y ese progreso es continuo y tiene que ser a una velocidad cada vez mayor, ¿no? Necesariamente encadenado a ese progreso cuantitativo nos sentimos carenciales. Ontológicamente esto se puede explicar así. Desde que nacemos en esta civilización, adquirimos una deuda. Tenemos que pagar algo. Es decir, no es que seamos pecadores, como, como se puede decir desde la religión, pero sí somos deudores por el hecho de nacer. Y nos pasamos la vida pagando, ¿no? Y persiguiendo pues culminar ese pago, ¿no? Que nunca llega, ¿no? Entonces estamos como los personajes de esta obra de teatro de Beckett, ¿no? Esperando a Godot, ¿no? Que me parece a mí que es una representación genial de todo esto, ¿no? Están esperando a Godot y Godot nunca llega, ¿no? ¿Qué es Godot? Godot es el progreso, lo que promete el progreso, no va a llegar nunca, pero nos convierte en esclavos de esa deuda infinita, ¿no? Que eso produce muchísimo malestar. En ese caso, hemos roto el pueblo. El pueblo es excéntrico, pero el pueblo está ahora en la experiencia carencial, ¿no? De sentirse amarrado a ese progreso, a esa deuda infinita. Pero sin pueblo tampoco hay comunidad, porque la comunidad necesita del empuje, ¿no? De la dimensión excéntrica del pueblo. Entonces, sin pueblo y sin comunidad nos experimentamos más que solos, nos experimentamos con algo peor, como decía Hannah Arendt, aislados, ¿no? Y de hecho, la comunidad que formamos ahora, yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en esto, es una
comunidad de compartimentos estancos y de individuos que se cierran sobre sí o de mónadas cerradas, ¿no? No hay en realidad comunidad porque no hay lazo transubjetivo. Hay simplemente una suma de individuos que además compiten estratégicamente. El anhelo humano de comunidad eh, está sofocado y eso provoca un aislamiento profundo. Es como si los vínculos hubieran sido disueltos en una especie de razón fría deshumanizadora que todos hemos asumido, ¿no? Y también un poco ocurre con el diálogo, es decir, es muy difícil que haya una comunidad sin diálogo y precisamente Beckett demuestra muy bien con esos diálogos absurdos, cargados de onomatopeyas, que no tienen un entrelazamiento, que más que diálogo, hoy en día lo que tenemos es como una sucesión de monólogos, pero que realmente no escuchamos al otro y de esa forma es muy difícil que haya un diálogo. Pero no puedo evitar preguntar, ya que lo has mencionado, tu opinión sobre el transhumanismo, ¿no? Porque, bueno, estamos en una noche y es razonable pensar que va a haber un amanecer, pero claro, cuando se habla de estas posibilidades del transhumanismo, ¿eso significaría un fin de la humanidad, un salto, un acabamiento? Hemos, hemos dicho que hay tres fuerzas ciegas que se interrelacionan y que hacen síntesis entre sí de diversos modos, ¿no? El transhumanismo está ligado a mi juicio fundamentalmente a la racionalización formalizadora o procedimental y al espíritu de cálculo. El espíritu de cálculo que quiere someter todo a lo cuantitativo, que es un orden de medida, ¿no? Y ordenamiento jerárquico axiomático. Entonces, el transhumanismo habitual, el que impera, pues está preocupado simplemente por la dimensión cuantitativa del ser humano, que es la supervivencia de la especie. Y entonces promete que esa supervivencia puede intensificarse, alargarse, prolongarse, ¿no? Pues si mediante la técnica podemos mejorarnos, ¿no? Eh, bueno, pues está vinculado al espíritu de cálculo porque ahí se trata de calcular el mejor provecho para el ser humano, ¿no? Y esto se prueba en que en el fondo del transhumanismo está el modelo de la inteligencia artificial. Eh, el modelo de inteligencia artificial que hoy predomina es el computacional. Entonces, a lo que se tiende es a generar un ser humano que se parece mucho, ¿no?, a un cyborg, pero cuya mente funciona así, de un modo computacional. Oye, un modo computacional, una computación es un conjunto de informaciones relacionadas, es un conjunto de procedimientos. Entonces, estamos pensando la mente humana desde la racionalización procedimental. Y es calculable porque tiene un algoritmo en su fondo. Luego depende del espíritu de cálculo, ¿no? Todo esto no depende del capitalismo, porque todo no depende del capital, ¿no? Ahora pingües beneficios saca el capitalismo de esto, ¿no? Ya como que el hombre se convierte en su propia mercancía, ¿no? Yo creo que es algo que también aparece, ¿no? El momento en el que ese cálculo traspasa la barrera del humano y convierte lo humano también en una mercancía con un valor. Y precisamente cuando hablabas antes de la competencia, muchas veces en vez de ver a otro humano, lo que estás viendo es qué puedes ganar, qué ganancia hay en otra persona, qué puedo ganar en relación con esta persona y se elimina por completo los afectos. ¿Podríamos decir entonces con Foucault que toda relación humana se está convirtiendo en una relación de poder? Bueno, eso es lo que acaba de decir, es si lo vemos desde la fuerza igual a capital, ¿no? Entonces nos convertimos en mercancías nosotros mismos, el ser humano. Y eso es cierto, ¿no? Ahora bien, lo que aquí funciona, en lo que acabamos de decir, el transhumanismo, etcétera, son las otras fuerzas, ¿no? La racionalización procedimental y el espíritu de cálculo. ¿Y qué hacen fundamentalmente? Lo que hacen es intentar someter lo irreglable a lo reglable. Lo irreglable es
esta capacidad humana de generar reglas sin uso de reglas precedentes. Es un proceso creativo de reglas, ¿no? Ese proceso creativo de reglas tiende a ser sometido por lo reglable. Por tanto, aquí no se trata, si ahora vamos a Foucault, ¿no? No se trata del poder, a mi juicio, que había sido pensado por Foucault. El poder biopolítico, el biopoder en Foucault es un poder de adiestramiento. Pero el poder de adiestramiento necesita de la vida, porque funciona aplicándose sobre la vida y modificándola, adaptándola, haciéndola crecer, pero de modo consonante con los poderes, ¿no? Mientras que este nuevo tipo de poder no hace uso de la vida, simplemente tiende a exterminarlo, tiende a exterminar la vida, a matar la vida. No sé si me explico, porque reglar lo irreglable es tanto como eliminar la vida. Entonces estamos cambiando de paradigma de poder. Yo creo que a este paradigma le llamo gestionario, porque se trata de gestionar lo que no es gestionable, ¿no? Por tanto, creo que la sociedad gestionaria sustituye a la sociedad disciplinaria de Foucault y a la sociedad de control también de Deleuze. Sí, como dice Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores. ¿Quiénes serán los que escriban la historia de este tiempo, según su opinión? Bueno, es que ellos escribieron en un determinado tiempo de guerra, de contemplación, de los fenómenos, pues yo qué sé, más graves del siglo XX, ¿no? Y entonces pensaban en términos de vencedores y caídos, ¿no? Pero a mí me parece que desde lo que acabo de decir, no podemos señalar a vencedores y perdedores porque lo que vence ahora son fuerzas anónimas, insisto. Y una fuerza anónima carece de sujeto. Es cierto que hay, que entonces unos seres humanos se aupan, ¿no? Sobre las fuerzas ciegas, ¿no? Y entonces triunfan. Pero ellos no son los agentes del poder. Simplemente se hacen dependientes de un poder anónimo mucho más grande que ellos, ¿no? Por tanto, la historia, desde mi punto de vista, la hacen indirectamente los vencedores en la medida en que se dejan vencer por algo que ya no tiene rostro humano y por tanto es inhumano, que es el de los procesos ciegos a los que me vengo refiriendo. Ellos son los que vencen, lo inhumano. Y ya por terminar, Pasolini, poco antes de morir, de ser asesinado, dio una entrevista donde dijo que estamos todos en peligro. Y lo que quería preguntar es si compartes ese diagnóstico y en ese caso, ¿qué sería lo que más nos hace peligrar y por lo tanto aquello por lo que más debemos tener precisamente esa ética de la lucidez y para lo que debemos estar más despiertos y por la que la filosofía debe precisamente velar más por diagnosticar, digamos, por estar encima y analizar? Bueno, es difícil la cuestión porque implica precisar, ¿no? En un elemento concreto. Si hubiera que seleccionar un elemento concreto como sobre el cual pivotase, ¿no? Nuestra posibilidad de salir de aquí, pues diría que se trata del extrañamiento y que hay que hacer un análisis de lo que esto significa. El extrañamiento no es algo reflexivo. Hay un extrañamiento reflexivo, ¿no? El de Descartes, por ejemplo, ¿no? Pero un extrañamiento reflexivo, hay un extrañamiento pre-reflexivo, ¿no? Ante, se puede decir, el ser humano no vive, como decía Bataille, ¿no? Por otra parte, como el agua en el agua. Estamos extrañados respecto al mundo, pero ese extrañamiento no produce solamente enajenación, produce algo positivo,
¿no? Que es nuestra capacidad de contemplar el mundo y de relacionarnos con él y de transformarlo, ¿no? Además, la capacidad de extrañamiento tiene que ver con una relación con lo que nos rodea que está vinculada a la admiración, a la devoción, ¿no? A la posibilidad de honrar, ¿no? Porque algo de lo cual nos extrañamos es algo admirable a lo cual le damos un valor desde él, un valor que ya no depende de los intereses utilitarios humanos, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace falta en primer lugar, despertar este extrañamiento, para resumir, que hace que lo que nos rodea deje de ser un conjunto de hechos muertos y aparezca como acontecimientos vivos ante este testigo del extrañamiento y que nos permita, ¿no?, el extrañamiento, percatarnos de que el mundo reposa sobre sí mismo y no sobre la voluntad humana. Todo, bajo todo el proceso del ocaso de Occidente hay, ¿no?, que esto no lo he dicho, hay una voluntad humana de dominio, de todo lo real, de enseñoramiento, ¿no? ¿Por qué trabajamos tanto? Por ejemplo, es una pregunta muy sencilla, pero oye, si lo pensamos y decimos, hombre, para sobrevivir, si uno se echa a reír, pero hombre, ¿cómo vamos a trabajar tanto para sobrevivir si el problema de supervivencia ya lo tenemos resuelto, ¿no? Con una décima parte de lo que hacemos, ¿no? Trabajamos tanto y nuestra vida se hace tan ascética en el trabajo, no es solamente porque queremos sobrevivir, sino porque queremos dominar el mundo, porque queremos dominar todo lo existente, ¿no? Enseñorearnos de lo real. Y el extrañamiento es precisamente la medicina contra eso. Al extrañarme yo, reconozco a lo real como algo que no puede ser dispuesto por mí, sino que reposa sobre él mismo, es admirable, es venerable y es algo a lo que yo puedo rendir homenaje. Esa experiencia creo que nos falta. Bueno, pues ya no abuso más ni le quito más tiempo. Yo creo que ha sido un placer. Queda recomendadísimo este libro, El ocaso de Occidente. Yo ya digo, viendo prácticamente todos los días las noticias y el hilo de la actualidad y de los acontecimientos que estamos sufriendo, que muchas veces no sabemos qué significan, este libro, que es verdad que es anterior, precisamente lo que hace es, ahora que se están agravando muchos de los, yo creo, de las diagnósticos que hay en este libro se agravan o por lo menos se hacen más evidentes con lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que con este libro se entienden mucho mejor y precisamente pues ayudan a tener un poquito más de lucidez que, como ha dicho el profesor Don Luis, es necesaria para comprender lo que está sucediendo. Por lo tanto, pues les invito a que lean el libro, les invito a que se suscriban al canal de Luis y no sé si quiere añadir algo más, Luis. No, nada más. Agradecerte tu interés y tu simpatía, ¿no? Y agradecer también a los que escuchan eh, su atención. Bueno, pues muchas gracias y volvemos pronto en Puro Vicio con más vídeos de literatura, de filosofía, de reflexión. Hasta pronto.